Bueno, buenos días. Como decía Fernando, este es el panel de las pastoras, que cariñosamente nos bautizó. Y este panel se denomina Para ser mejores agricultores, debemos tener mejores sistemas ganaderos. Los sistemas pastoriles son sistemas muy complejos y sabemos que la nutrición es clave para estos sistemas, no solamente para aumentar la productividad, sino también la calidad. Pero no solamente sobre la biomasa aérea, sino tenemos que también pensar en las raíces, en el sistema radicular, en esa biomasa radicular, que es fundamental para el establecimiento de las pasturas, para la persistencia de las especies en las pasturas, también para ser eficientes en el uso del agua y de nutrientes, y también para aumentar la materia orgánica de los suelos, ya que sabemos que el sistema radicular es fundamental para capturar el carbono de los suelos, porque las pasturas también son secuestradoras de carbono, ¿sí? Son sumideros de carbono, y es fundamental que nutramos bien esas pasturas para poder tener esa biomasa lo más grande posible, digamos. Pero también tenemos que basar esa fertilización en las mejores prácticas de manejo para la nutrición, y para ello es fundamental el análisis del suelo. Por eso tenemos que utilizar esa herramienta de diagnóstico para también realizar ese plan estratégico de fertilización. Pero como todo sistema pastoril, está inmerso en un sistema ganadero, y otra pata importante para esto es el manejo de las pasturas. Para tener sistemas productivos sostenibles en el tiempo, es muy importante pensar en el manejo de las pasturas. Por eso hoy contamos con dos especialistas en el tema, María Alejandra Marino y Elena Patrón. Va a comenzar hoy María Alejandra Marino, una gran amiga y compañera de muchos ensayos, de muchos años, así que para mí es un placer hablar de ella y anunciarlas. Bueno, María Alejandra es ingeniera agrónoma, Magister Scientist en producción animal de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente de la Cátedra de Forraje en dicha facultad, investigadora del Grupo Pasturas del Departamento de Producción Animal de la Unidad Integrada de Balcarce, y también tiene distintas áreas de interés: ecofisiología, producción y utilización de especies forrajeras templadas, nutrición mineral de pasturas y verdeos, y todo basándose en las mejores prácticas de manejo y en la nutrición de los cultivos. La verdad es un placer anunciarla. Acércate, María Alejandra. Para mí realmente es un placer y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Mirta. Y manejo esto, ok. Bueno, buenos días. Siempre cuando uno se presenta ante el público agradece a los organizadores y como ustedes ya han vivido desde ayer, gracias especiales por la invitación. Así que García ya me está mirando por el tiempo, avanzamos. Les voy a hablar de nutrición eficiente de pasturas para una ganadería sustentable. El temario va a transitar por, primero, una pregunta. ¿La producción pastoril es realmente una estrategia viable para mitigar el impacto ambiental de la ganadería? No sé en las jornadas de cultivos, pero en las jornadas ganaderas, y sobre todo cuando hay asistentes de otros países, este es el tema, diría, central. Pero aquí vamos a hablar también de la nutrición eficiente y la fertilización de pasturas. Y ayer, afortunadamente, se repitió un concepto: planificar. Vamos a hablar de la planificación para un manejo nutricional y optimizar recursos. Acá incorporo otro término, timing. Vamos a ver cuál es el timing que tenemos que manejar para nutrir bien las pasturas y sobre todo pensar en los beneficios de la fertilización nitrogenada. Por una cuestión de tiempo, voy a trabajar sobre dos ejemplos: nutrición de pasturas base alfalfa, nutrición de pasturas base gramíneas y tomo festuca como especie a estudiar, digamos, o a presentar datos. Yendo hacia el final,
una sola o un par de gráficos que les va a hablar de producción y rentabilidad. No es mi tema, como muchos de los que voy a mencionar hoy, por eso simplemente va a ser un comentario sobre este tema que siempre se cuestiona. ¿Conviene fertilizar para producir pasto? La última, como siempre la presento, se va a referir a la nutrición de las pasturas y a la sustentabilidad ganadera, ¿sí? Y sin más, empiezo con el conflicto que atraviesa la ganadería mundial, ¿sí? Sabemos que la ganadería aporta la seguridad alimentaria, la nutrición, alivia la pobreza y apoya el crecimiento económico, pero contamina, ocasiona un perjuicio ambiental. Todos deberíamos trabajar para reducir el impacto ambiental de la ganadería, usando eficientemente los recursos. Y aquí lo puedo hablar y comentar y discutir. Hoy la bibliografía internacional le da una gran oportunidad a la producción ganadera a pasto, producción de carne o leche a pasto. Insisto, es una aseveración mundial, digamos así, porque se ha medido que los sistemas pastoriles podrían, bien manejados, ser más amigables con el ambiente, secuestrar más carbono y mitigar de alguna manera los efectos negativos que ocasionan los animales y tender hacia la producción carbono neutra. Esto no es fácil y ya vamos a ver por qué. Pero esa es una gran oportunidad que tenemos. Y aquí les comento, me siento muy intrépida al hablar de salud del suelo en este ámbito, teniendo a Guillermo Studer, a Gisela García, solo es una mención nada más, les aclaro, y tomo datos de la bibliografía internacional. Lo miro a este grupo y digo, voy a presentar información con datos locales y datos extranjeros. Pero es así, creo que como se ha querido transmitir la información en este ámbito. Este es un trabajo de Estados Unidos y se los muestro simplemente porque muestra pasturas pastoreadas, con animales consumiendo ese forraje, y lo único que quería mostrar es que estos autores comparan el contenido de materia orgánica en suelos bajo pasturas perennes pastoreadas y otros recursos forrajeros, inclusive cultivos, con uso de abono o sin uso de abono. La línea roja marca el promedio en esa amplia dispersión. Entonces, la bibliografía nos muestra, Guillermo Studer, Gisela García nos muestran que las pasturas o los suelos bajo pasturas presentan mayor contenido de materia orgánica, carbono, que otras cubiertas vegetales. Lo mismo en este trabajo se presentan datos de nitrógeno potencialmente mineralizable, el mismo esquema de análisis, y les agrego datos de Balcarce, ¿sí? Estos son nuestros ensayos en INTA Balcarce, que va en línea con la información presentada, ¿sí? Nada más que confirmar esta información. Es decir, suelos bajo cubiertas perennes con plantas que secuestran carbono a diario durante años, le dan una mejor condición edáfica y mejor salud del suelo que cultivos. Ahora bien, cuando hablamos que pasturas favorecen la salud del suelo, ahí les muestro 2 agropiros, ¿sí? Ven las diferencias. Entonces, cuando ven estos 2 agropiros en Cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, surge la pregunta, ¿todas las pasturas permiten sostener ganadería carbono neutro? Y la respuesta es no. Partamos de esa base. Entonces, ¿qué pasturas necesitamos en los sistemas ganaderos argentinos para mejorar la salud del suelo? Esta información la presento reiteradas veces, así que me voy a apurar. Son distintos ambientes productivos, todos cubiertas que pueden lograr alta producción y alta calidad de forraje para los animales. Estas son las producciones logrables. No me meto con las brechas después de las presentaciones de ayer, porque estos simplemente son datos sacados de bibliografía local, donde
en base a modelos, sin deficiencias nutricionales y buen manejo, se pueden obtener esas producciones, ¿sí? En distintos ambientes. Solo lo menciono, y aprovecho que se mencionó en el panel anterior. ¿Y las raíces? Recién hablaba con Eric Scherger, que trabaja en La Pampa y corrobora los datos. La biomasa radical de estos recursos perennes se aproxima, sin ser similar, a la biomasa aérea. ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestras pasturas perennes pueden generar por debajo del suelo 7, 10, 15 toneladas de biomasa radical. Y no digo nada más. ¿Cuál es la producción lograda? ¿Cuánto pasto se produce? Y acá uso datos del Observatorio Forrajero Nacional y de datos medidos por nuestro grupo y por distintos grupos en la región pampeana. Eso es lo que producen. Sin entrar en mucho detalle, la cuenta es fácil. Estamos produciendo el 50% del pasto que se podría producir, ¿sí? Para las condiciones ambientales pampeanas. Modelos de simulación, Juan Insúa, del grupo de Balcarce, ha determinado y ha publicado que las adversidades climáticas, no lo voy a volver a mencionar, año 2022, explican el 20 a 30% de esa 50% de disminución. El resto se lo debemos adjudicar a deficiencias de manejo y deficiencias nutricionales. Se dijo ayer, buena parte de la depresión en la producción del pasto se debe a complicaciones y desajustes de manejo y deficiencias nutricionales. Esa es una foto, el paisaje es muy lindo, pero es uno de los módulos de estrategias de fertilización en pasturas que llevamos adelante con Fertilizar. Y no me voy a detener en esto, es uno de los 3 sitios que hay en la provincia de Buenos Aires. Y la foto simplemente les muestra algo que al menos nosotros vemos todos los días, ¿sí? Pasturas que crecen en condiciones naturales, pasturas bien nutridas. Agosto del 2022, con deficiencia hídrica y en pleno invierno. El peor momento. Y acá les digo algo que todos ustedes saben, no voy a decir nada nuevo. En este caso uso datos de la bibliografía internacional, estas son pasturas base gramíneas en Europa, pero la gráfica me sirve para transmitir el concepto. Si hablamos, fíjense, de nutrición fosfatada, en el eje Y tengo la acumulación de forraje relativa con respecto al valor 1, que es la acumulación máxima para cada sitio, en función de el índice de nutrición fosfatada, donde 1 es nutrición óptima con respecto a fósforo. Nada, simplemente mostrarles el concepto, fortalecer este concepto en pasturas pastoreadas, base gramíneas, a medida que nos alejamos de la nutrición óptima, disminuye la producción de pasto. Lo mismo, el mismo concepto, utilizo datos locales, sudeste bonaerense, distintas gramíneas anuales y perennes, raigraf, festuca, agropiro, en distintas épocas del año, y el mismo concepto, la acumulación de forraje relativa en el eje Y en función del índice de nutrición nitrogenada. 1, insisto, es nutrición óptima. Y a medida que nos alejamos de esa nutrición óptima, cae el rendimiento. Y ya me adelanto, en nuestras condiciones estamos más o menos por el extremo más bajo, es decir, nuestras pasturas, nuestros verdeos están rindiendo 40, en el mejor de los casos 50% de lo que podrían producir. Y les muestro un cuadro más con biomasas. Y no es nada nuevo tampoco, pero aquí tienen materia seca producida por un control sin nutrientes, con nitrógeno, con fósforo, con nitrógeno y fósforo. Y aquí les muestro 2 especies clásicas de nuestra producción ganadera, festuca, lotus, puras o en mezcla. Simplemente para mostrarles, eso es biomasa aérea, esto es biomasa radical. ¿Sí? Biomasa aérea
biomasa radical. Muestro esto para fortalecer el concepto. Habrán escuchado alguna vez, las especies en las pasturas, en los pastizales, tienen menores necesidades nutricionales que los cultivos, pueden crecer aún en condiciones de bajo abastecimiento de nutrientes. Error. El impacto se observa en biomasa radical, en biomasa aérea, en biomasa radical, en especies forrajeras. Esos son trabajos locales, estos son trabajos internacionales, que nos muestra también para especies forrajeras, pastobillo, tréboles y otras, y lo que quiero destacar es esto. Cuando la cantidad de fósforo, en este caso, es baja o nula, la producción de biomasa radical de nuestras especies forrajeras anuales y perennes es menor. Dicho esto, biomasa radical, vuelvo a lo anterior, es carbono. El 70% del carbono, Guillermo lo va a saber decir mejor, pero el 70% del carbono que se incorpora al suelo, una buena cantidad proviene de la biomasa radical. Entonces, esto es lo que nos ofrecen las pasturas. Voy a la segunda parte, planificación. Ayer se mencionó mucho. Planificar es pensar de antemano. En pasturas, y les digo algo, los sistemas productivos ganaderos más intensificados, que son los tambos, una encuesta del 2018 nos dice que solo el 47% fertiliza, no hace análisis de suelo, que fertiliza. En los sistemas más extensivos, cría ni hablar, he llegado a campos de cría y me han dicho, nunca entró una fertilizadora, eso es así. Entonces, planificar quiere decir pensarlo de antemano. Objetivo productivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo productivo del sistema? Tambo, cría, ciclo completo. Tener información del ambiente. ¿Escucharon hablar de análisis de suelo ayer y hoy? Bueno, si todavía no les ha llegado el mensaje, diagnóstico, información climática, pronósticos climáticos, presupuestos forrajeros, conocer la cadena forrajera. Una cadena forrajera no es un verdeo, una pastura base gramínea, una pastura base alfalfa. Después charlamos qué es una cadena forrajera, hay que pensarla y diagramarla con tiempo, carga animal de cada establecimiento, método de utilización del pasto, corte, pastoreo, eficiencia de utilización del pasto, y sobre esto último me detengo en la última transparencia. Promediando ya la presentación, entramos en lo que es fertilización. Y esta es una diapositiva o información clásica que les habla de que la fertilización necesariamente se tiene que establecer en función de la demanda, ya vamos a ver cómo varía, en función de los aportes del ambiente, conocer el suelo, conocer el ambiente y recién ahí empezar a pensar en fertilizar. Y para esto es muy importante, en ganadería, otra vez, definir el presupuesto forrajero, tener información y diagnósticos nutricionales. ¿Cuánto demanda una pastura? Ese es un trabajo que ya tiene unos años y lo único que les quiero mostrar es que cuanto mayor es la definición del rendimiento, cuanto más quieren que rinda una pastura, más nitrógeno y más fósforo va a necesitar. Esto es lo que se lleva una pastura bien manejada en un solo rebrote de primavera, ¿sí? 6 toneladas. Para generalizar y transmitir la información, nosotros decimos que para una pastura, anualmente, requiere 2 a 3 kilos de fósforo, por tonelada de materia seca y 20 a 30 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca. Como dijeron ayer, vamos a tratar de que la mayor parte de esto provenga del suelo y se lo vamos a reponer. Que algo venga de fijación simbiótica. Si tienen sistemas ganaderos con leguminosas, esto es maravilloso y vamos a ver cómo aprovecharlo. Y el resto, lo que no cubran estas fuentes, recién ahí pensar
otra vez en fertilización. ¿Cuánto fijan las leguminosas? Tema observado, si los hay en los últimos años, en el mundo. Y ahí tienen simplemente 2 especies, y esta mañana borré las regresiones, los he recuadrado, no va más. Entonces, ahí tienen 2 especies, trébol blanco y alfalfa. Independientemente de las sutilezas entre especies, la cantidad de nitrógeno fijado está directamente relacionado con la biomasa de la leguminosa en la pastura. ¿Sí? Esto es maravilloso si tienen una alfalfa, 100% del suelo cubierto con plantas de alfalfa fijando nitrógeno. La segunda foto es una muy buena pastura con una muy buena concesiación festuca trébol blanco. En ese caso debe ser alrededor de 25% de la biomasa explicada por el trébol blanco. La última foto, la de abajo, es la pastura más típica. Cuando ustedes van a un productor y le preguntan, ¿tenés pasturas consociadas? Sí, esta. 95% de gramínea y alguna planta de trébol. Eso es lo más común. Entonces, lo que nos dice, este autor es australiano, pero les pasa lo mismo, nos dice, la mayoría de las pasturas van perdiendo las leguminosas y lo que fijan efectivamente es bastante poco. Entonces, segundo mensaje, miremos con más cariño el manejo de las leguminosas. Ciclo de nutrientes en pasturas pastoreadas. No les voy a decir nada nuevo, pero es importante definir si la utilización es bajo corte o bajo pastoreo. Bajo pastoreo retornan nutrientes. Si lo hacen bajo cortes, rollos, megarrollos, lo que quieran, silo. La exportación de nutrientes es el proceso que domina. Si lo hacen la utilización bajo pastoreo, hay un retorno muy importante. Sin detenerme en esto, hay valores, la bibliografía nos muestra datos, cuántos nutrientes consumen los animales y devuelven al lote. Como lo va a mencionar Elena en un ratito, cuanto mejor manejen el pastoreo, más van a poder aprovechar esta devolución. Los 2 ejemplos que les mencionaba, el primero era alfalfa, que está fijando nitrógeno. Recuerden que esta es una pastura de muy alta producción y muy alto requerimiento de nutrientes. Tiene esta magnífica capacidad de fijar el nitrógeno, o simbióticamente fija el nitrógeno atmosférico, y eso lo tenemos que aprovechar, pero para aprovechar esto tiene que estar muy bien nutrida de otros nutrientes y bien manejada. Esta información es coincidente para varios trabajos en nuestro país y nos dice, para alfalfa, ¿sí?, con alto requerimiento, este es el rendimiento relativo en función de el nivel de fósforo en el suelo, y por ese modelo que nos ayudó Adrián Correndo para ajustarlo, nos dice que el nivel crítico es de unas 18 partes por millón de fósforo Bray y nos permite armar un semáforo. Sin entrar en muchos detalles, para una alfalfa de alta producción, entre 15 y 20 partes por millón de fósforo Bray, estaríamos en una zona de nutrición óptima, por debajo deficiente, que puede ser muy por debajo, o por encima de esos 20 partes por millón, una nutrición adecuada, alta o muy alta. En la letra E, que dice excedentaria, ojo con fertilizar, ¿sí? No me voy a detener en esto, pero si estuviéramos en otras partes del mundo, tendríamos problemas por ocasionar perjuicios ambientales. Para sintetizar esto, si están pensando en pasturas de alta producción, 600, 700, 1000 kilos de carne por hectárea y por año, menos de 15 partes por millón de fósforo en el suelo es claramente deficitario. Condición sine qua non, más que importante, vital. Cuando van a sembrar una pastura en estas condiciones, por si no, lo saco un poquito de los cultivos, cuando siembro una pastura estoy pensando en un producto de al menos 5, 10, 20 o más años que quiero producir pasto. Entonces es vital
tener un muy buen conocimiento de dónde van a tomar el fósforo esas radículas y tener información de suelo. En pasturas ya establecidas, interrogantes. Nos falta mucho por conocer. Hay que pensar en el rendimiento, en el suelo, en las especies, la residualidad, es decir, las historias previas de fertilización. Y ni les cuento lo que mostraron en la charla anterior. Cuando tienen esta pastura de festuca de 20 años, 10 toneladas de raíces buscando fósforo debajo, las que están en los 20 primeros centímetros buscando fósforo. ¿Sí? Estamos definiendo esos umbrales críticos para esas nuevas pasturas, generando información para esas pasturas. Rápidamente pasando a nitrógeno. Un salto abrupto. Esta es la típica pastura de festuca, salida de invierno, principio de primavera, creciendo entre manchones de orina. ¿Sí? Esta es la pastura de festuca subnutrida y el manchón de orina al lado. Las pasturas de festuca pueden producir mucho pasto de buena calidad, pero requiere abastecimiento de nutrientes, además del fósforo y otros, nitrógeno. Y para manejar nitrógeno en pasturas hay que ajustar cierto timing, ¿sí? Para poder en serio tomar los beneficios de la fertilización nitrogenada. ¿En qué momento están demandando nitrógeno estas especies? ¿Cómo es la variación estacional de la disponibilidad de nitrógeno? ¿Hay condiciones favorables para la aplicación? Me remito otra vez a información de otro país, pero es lo mismo que pasa en nuestras zonas. Tasa de crecimiento, kilos de materia seca por hectárea por día a lo largo del año. ¿Sí? ¿Cuándo aplicar nitrógeno? Simplemente en base a esto, y aquí les pongo, estos pueden ser 3 sitios, pueden ser 3 especies, pueden ser 3 cultivares. Lo único que quiero decir es que crecen distinto y van a necesitar nitrógeno en distintos momentos, ¿sí? Antes de que se incremente la demanda. Y ustedes me dirán, bueno, es otoño y primavera. No, ahí hay una diferencia al menos de 30 días entre una aplicación debida en cada sitio, ¿sí? 30 días para aplicar nitrógeno en una pastura es una vida. Ese nitrógeno pueden tomarlo o no, así que ajustar el momento de fertilización. Lo otro que hay que tener en cuenta, esto ya lo conocen, ¿no? Entonces, cada suelo va a aportar nitrógeno de diferente manera en cantidades distintas. No podemos planificar una fertilización eficiente sin información edáfica. Inviable. Mezclando datos de Argentina y de Australia en ambientes más o menos parecidos. Les muestro respuesta en kilos de materia seca por kilo de nutriente, nitrógeno aplicado, según tasa de crecimiento, kilo de materia seca por hectárea por día. ¿Cuándo voy a tener más respuesta al agregado de nitrógeno? Cuando tengo más tasa de crecimiento y más demanda de la planta. En general, eso se da en primavera, salida del invierno y primavera, son todos esos puntos verdes. En Argentina, sudeste, provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires. En Australia también se ubican ahí. Y los puntos naranjas me indican fertilizaciones en otro momento, otoño, invierno, otoños más benignos, otoños menos benignos. Entonces, la tasa de crecimiento me dice en qué momento voy a tener más kilos de materia seca extra por kilo de nitrógeno. ¿Siempre hay que fertilizar en primavera? No, tampoco. Depende de cada sistema, ¿sí? Hay sistemas donde lo más eficiente y beneficioso va a ser fertilizar en otoño. Después lo discutimos. Eso es lo que pasa hoy. Por si no lo leen, reservas hídricas en el suelo bajo praderas del 7 de mayo. No podemos manejar nitrógeno sin saber si hay agua en el suelo que va a permitir a esa festuca tomar el nitrógeno y mostrarme la respuesta que yo espero. Entonces, si hoy me preguntan, ¿dónde puedo fertilizar? O mejor dicho, ¿puedo fertilizar en pergamino? No, ni aunque estuviera en las mejores condiciones. ¿Puedo fertilizar en Tres Arroyos? Quizás, depende de qué especie. ¿Correcto? Para ir terminando con nitrógeno, y ya termino, García, acá las muestro algo que ya se conoce, pero a veces no lo vemos tanto en pasturas. Esto es para festuca.
Respuesta, kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado según la dosis. ¿A alguien le cabe duda a esta altura del simposio que el tratamiento que no tiene fósforo y tiene limitación por fósforo tiene menos respuesta al nitrógeno aplicado que el que está bien nutrido en fósforo? 13 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado sin fósforo, más de 25 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado cuando no tiene deficiencia fosfatada. ¿Sí? Cerrando. Sintetizo respuestas a nutrientes aplicados en toda la región pampeana. Hay mucha información que sustenta esto. García ya en el año 2000 nos hacía esta tabla. Por cada kilo de fósforo aplicado en pasturas perennes, se pueden obtener entre 150 y 200 kilos de pasto extra por kilo de fósforo aplicado. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene una residualidad. Eso lo podemos convertir, como va a mencionar Elena a continuación, de 10 a 13 kilos de carne por kilo de fósforo aplicado, 150 a 200 litros de leche por kilo de fósforo aplicado. Cuando hablamos de nitrógeno, discrimino fertilizaciones de otoño, fertilizaciones de salida del invierno. ¿Sí? Pues estamos hablando, fíjense ustedes, de 1 kilo de carne por kilo de nitrógeno aplicado, 2 kilos de carne por kilo de nitrógeno, o más. Esos valores son promedio. Sobre el final les quería mostrar esto, que se los muestro porque siempre surge la pregunta, y cuando hablamos de fertilizar pasturas, no, pero está muy caro el fertilizante. Con el grupo de economía en INTA Balcarce, en la unidad integrada Balcarce, calculamos el beneficio adicional que obtenemos por aplicar nitrógeno en ganadería, en carne y en leche, según la eficiencia de cosecha del pasto. Y voy a utilizar, para no marearlos, una respuesta súper conservadora de salida de invierno. 20 kilos extra de pasto por kilo de nitrógeno aplicado. En producción de carne, analizamos la última década, ¿sí? Datos de la última década. Y ahí tienen 2 series. Los puntos verdes nos van a mostrar cuál era el beneficio adicional de aplicar 1 kilo de nitrógeno cuando se cosechaba eficientemente el pasto. Es decir, la eficiencia de conversión era 15 kilos de pasto por kilo de carne. Elena les va a hablar de eficiencias aún mayores. Esto es bastante, es bueno, pero no es la mejor. Y como contrapartida, eficiencias de conversión no buenas. 25 kilos de pasto por kilo de carne producida. En esta serie de años nunca ocasionó pérdidas económicas aplicar fertilizante nitrogenado. Las ganancias fueron buenas a muy buenas, dependiendo del año considerado. Y eso es lo que pasa si no hubieran utilizado tan eficientemente el pasto producido. Y ya estoy terminando. Lo mismo para leche, ¿sí? Con beneficios altos a muy altos o no tan altos, dependiendo con qué eficiencia se utilice el pasto producido. Uy, perdón, me fui. Ahí voy. Para terminar, se habló mucho de fertilización y de pérdidas. Aquí tienen las pérdidas de nitrógeno, ¿sí? A medida que se aumenta la dosis de nitrógeno aplicado y la concentración de nitrógeno en planta que nos da el ítem calidad para el animal. Tenemos la concentración de nitrógeno como aumenta en planta a medida que aumenta la dosis de nitrógeno aplicado. Y estas son las pérdidas. Pérdidas por volatilización, pérdidas por denitrificación, pérdidas por lavado. Está claro. A medida que se aumenta la dosis de nitrógeno aplicado en sistemas pastoriles, aumentan las pérdidas. Estos autores, que son de Nueva Zelanda, nos indican que puede manejarse una dosis óptima, que es la que aparece por acá. No son los kilos, ahí debería estar cortado el eje. Ellos hablan de una dosis óptima en la que no hay pérdidas ni por denitrificación ni por lavado. Puede haber... no hay pérdidas
bien digo, por denitrificación y por lavado, puede haber pérdidas por volatilización y la concentración de nitrógeno en planta es buena para performance animal. Bueno, me estoy apurando y estoy haciendo lío. Disculpen, me fui. Esperen. Bueno, ¿los paso? Ahí voy. Sorry, García, ya estoy. Lo que les quería decir para ir terminando es que, ahí vamos. Ya lo habló Nahuel, cuando incrementamos el nitrógeno disponible en el suelo, estamos en condiciones de aumentar la producción y también van a aumentar las pérdidas. La flecha verde es el rango en Argentina, ¿sí? Tenemos un amplio rango para mejorar la nutrición nitrogenada de las pasturas sin ocasionar perjuicio ambiental. Entonces, ¿qué necesita una ganadería moderna, productiva y sustentable? Planificación, uso de tecnología, manejo de información. Tenemos una oportunidad súper valiosa para incrementar el rendimiento productivo económico sin ocasionar perjuicio ambiental o social. No aplicar fertilizante por receta, presupuesto forrajero, diagnóstico de suelo, ¿sí? Controlar el aporte de fósforo para aprovechar adecuadamente el nitrógeno mineralizado. Se puede aumentar las tasas de crecimiento con fertilización nitrogenada estratégica. Hay que ajustar el momento y la dosis para obtener los mejores resultados según ambientes y especies forrajeras y no perder efectividad. Bueno, eso es lo que les quería presentar.